Tiene la palabra el diputado Kicillof. Sí, señor presidente. Yo quería adelantar que, tal como lo comentaba el diputado propinante, hubo un intenso trabajo basado originalmente en dos puntos de apoyo. El primer punto de apoyo es la ley que está vigente, que todos coincidimos que requería y requiere una modificación, y el segundo es el proyecto enviado por el Ejecutivo, que tuvimos oportunidad de analizar y de dejar muy en claro que era absolutamente insuficiente la propuesta del Ejecutivo para los objetivos que se propone. Esto, por supuesto, que puede ser sometido a diferentes tipos de análisis. Un primer análisis es que la ley vigente, por ejemplo, no ha sido modificada durante el gobierno del que fuimos parte. Muchos de los que hoy vamos a acompañar con el voto positivo el proyecto de ley con despacho de mayoría. Vamos a votarlo positivo en general, considerando, por eso hemos hecho un despacho de minoría, que en varios puntos debería ser todavía más generoso, es decir, todavía más claro en su defensa de la industria nacional. Por eso quiero empezar por una reflexión de conjunto, después voy a mencionar los puntos en los que nosotros solicitábamos una mayor intervención del Estado y mayores privilegios, derechos y posibilidades para la industria nacional. Esta ley de compra argentino se inscribe dentro de una filosofía que, como bien se decía recién, va absolutamente a contramano de la ideología y las acciones que está llevando adelante el gobierno actual. Nosotros hemos atestiguado que con un discurso de defensa de la industria nacional, desde que el ingeniero Mauricio Macri se convirtió en presidente, todas las medidas que se han tomado han operado en el sentido contrario. Y como no podía ser de otra manera, han tenido los resultados contrarios a lo que en este proyecto se sostiene. Y voy a dar algunos datos muy someros para ver el castigo que ha representado la política económica de Macri a la industria nacional. En primer lugar, la producción industrial cayó 4,1% durante el año 2016. Claro, para los números que está experimentando nuestra economía, en términos de endeudamiento, en términos de tasas de interés, en términos de pago a acreedores usurarios extranjeros, 4,1%, ¿qué quiere decir? Bueno, para que quede claro, la caída que produjo el gobierno de Macri en 2016 de la industria nacional es la mayor caída de la producción industrial desde el año 2002. O sea que lo que generó es un verdadero maremoto sobre nuestro tejido industrial, que tuvo un pico, porque en el año 2017 la tendencia no cambió, sino que tuvo un pico para abajo, todavía peor, en el año 2017, cuando en febrero llegó a una caída del 6% interanual promedio. Que le quede claro a todos los diputados, están destruyendo la industria nacional. No hay otra lectura de estos hechos. Y esto es la consecuencia directa, inmediata, necesaria de las políticas que está implementando el gobierno de Macri. Después es cierto, durante el año 2017, creo que en torno al proceso electoral, donde el gobierno de Macri decide sacar el pie del acelerador, pie que hoy ha puesto con más vigor en el ajuste, en la caída de los salarios, pasadas las elecciones, pero en un interregno que vendría a ser 4 o 5 meses antes de las elecciones, decidió desacelerar la destrucción de la industria. Por eso hemos tenido en algunos rubros, no en todos, como es el caso de construcción, por la obra pública, la habían parado, la pusieron en marcha, detuvieron de alguna manera la caída en picada de los salarios, poniendo los salarios en consonancia con la inflación. Todo eso ya lo deshicieron, y en el presupuesto 2018 muestran que van por una profundización mayor de la desindustrialización, porque el neoliberalismo es enemigo de la industria nacional. Y esto lo dicen permanentemente entre líneas en sus discursos los funcionarios, empezando por el presidente de la Nación. Por eso en 2017 hubo una leve recuperación en algunos sectores, pero para que quede claro y dejen de descorchar champán, ninguna de esas recuperaciones todavía alcanzó en ninguna rama industrial el nivel que tenía en 2015. Y quiero recordar que este gobierno, con sus propagandistas, no para de decir que 2015 era un año pésimo para nuestra industria, que no creábamos empleo, bla, 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 bla. El resultado es que después de 2 años no llegamos
al punto de partida. ¿Por qué? Por las políticas del gobierno. Aún con el intento de anabólicos que generó el año pasado, este año, perdón, antes de las elecciones, para no llegar a las elecciones en el desastre que estaba produciendo, pero el camino de caída es el que está retomando ya estos días con su reforma laboral, su reforma previsional, su reforma impositiva, todas desindustrializadoras, todas neoliberales. Esto tiene que quedar muy claro al analizar la presente ley, porque acá veo varios representantes de sindicatos, 67.000 puestos de trabajo formales industriales se perdieron durante la administración de Macri, casi 70.000 puestos. ¿Dónde estamos hoy? Retrocedimos 10 años en empleo industrial. 10 años. Estamos en los valores que teníamos hace 10 años. Y nada de lo que están presentando en este Parlamento tiene pinta de querer cambiar esta cuestión. Con buena parte de la oposición nos hemos puesto de acuerdo en mejorar la ley de compra nacional que existía y que quiero decir por qué durante nuestro gobierno no hacía falta mejorarla. Pues teníamos un gobierno con vocación industrializadora, así que donde podíamos, obviamente habrán faltado cosas, obviamente habrá críticas, pero el empleo industrial y la producción industrial, en términos reales, con los números reformulados y recocinados espantosamente por el gobierno de Macri, porque esa estadística de serie industrial dice que en 2009 la economía argentina cayó de 6%, cosa que no se lo creen ni ellos. Pero ¿qué pasó? Como era una enormidad, pero querían tener una crisis que no ocurrió, después dijeron que en 2010 la economía argentina creció 10%, cosa que no se creen ni ellos ni nosotros. No hubo un crecimiento del 10% en 2010. ¿Por qué lo hicieron? Para compensar el verso que habían armado en 2009. Así que aún con esos refritos y esas estadísticas reformuladas y falsificadas que generó el gobierno de Macri con su INDEC, bueno, aún con esas estadísticas se duplicó la producción industrial argentina, cuando caía en todo el continente por los precios altos de las commodities. Ahora, ese retroceso, esa desindustrialización como política de Estado, la quieren de alguna manera camuflar con estas leyes de presunto fomento a la industria. Por eso cuando aparece la ley de compra nacional, un gobierno desindustrializador nos dice que va a usar la herramienta. Acá quiero decir dos cosas para ser breve y respetar el tiempo. El primer punto tiene que ver con el contenido mismo de la ley. No voy a repasar el proyecto del Ejecutivo, era un desastre, era una vergüenza. Un gobierno que desindustrializa, abriendo la economía, subiendo la tasa de interés, generando caída de los salarios en general, que hace que el mercado interno no exista, ahora quiere reducir de nuevo las jubilaciones. ¿Quién va a comprar industria nacional? Bueno, solo va quedando el Estado. Entonces la ley que trajo era pésima. Acá se operaron algunas mejoras, le falta este proyecto, nosotros creemos que le falta en los sujetos alcanzados y particularmente quiero plantear el tema de fabricaciones militares. No puede ser que fabricaciones militares, con el desastre que ha generado Macri en Río Tercero, en el complejo químico, donde ya hay 140 despidos, 800 indirectos, queremos un artículo especial para fabricaciones militares. Pero esto muestra que en los sujetos incluidos, en los sujetos alcanzados por la Ley de Compra Nacional, faltan muchísimos actores. Obviamente es un avance YPF, obviamente es un avance con respecto al proyecto del Ejecutivo y lo que había, pero falta mucho más. Nosotros queríamos todas las empresas donde el Estado tenga participación, también alcanzados el poder, bueno, esto ya apareció, las concesionarias detalladas de todos los servicios, las concesionarias de los servicios. Después, en cuanto a la definición de bien nacional, queríamos la vigente más una modificación fundada para promoción de sectores industriales, en el margen de preferencia que se ha ampliado, pero nosotros pedíamos 20% para las grandes empresas, 25% como tiene Brasil para las pymes, nos parece que es justo y necesario, y en la reserva de mercado queríamos establecer el concepto con un 25% como mínimo. Esos son los puntos particulares donde queríamos ir más allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un gobierno con vocación y macroeconomía desindustrializadora necesita tener obligaciones, por lo menos con el compra nacional, de no dirigirlo hacia el extranjero. Este es uno de los puntos. Pero quiero marcar que este gobierno de Macri, en sus licitaciones del rubro de energía, lo que ha hecho es comprar todo chino. Entonces el gobierno trae una ley de compra nacional
mientras está comprando los insumos afuera. Y el ministro dice que es para abaratar. Claro que es para abaratar, porque una ley de compra nacional lo que admite es que el Estado compre más caro dentro de ciertos márgenes para fomentar la industria. El fomento de la industria no es gratuito, requiere recursos públicos, pero los requiere porque si no la industria nacional no se desarrolla. Así que las excusas que han dado para no aplicar la ley malísima que teníamos son inverosímiles. Esta ley, yo creo que lo buena que es, probablemente o no la reglamenten o después no la apliquen. Eso es lo que me temo, porque los hemos visto actuar así en todos los puntos. Y quiero terminar con un punto que no es muy conocido aquí, pero de que es necesario hablar una y otra vez, porque hay un tema que se está discutiendo con un secretismo realmente ilegal, que es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Quiero advertirle a los señores diputados que si el acuerdo Unión Europea-Mercosur se aprueba con lo que está pidiendo la Unión Europea, esta ley es papel higiénico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me he enterado de que están negociando. Me he enterado de que están negociando. Así que no vaya a ser que después aprobemos ese acuerdo y esta ley pierda completamente. ¿Por qué? Porque una cosa que pide Europa es, primero, otorgar trato nacional a las empresas europeas en todas las compras. O sea, lo que dice, sí, aprueben un compre nacional, pero las empresas europeas son tan nacionales como la pyme de acá a la vuelta. Y esto es algo que está poniendo como condición. Y ahí he visto a los funcionarios de Macri desesperados por firmar un acuerdo con la Unión Europea, porque es como una especie de tigre enjaulado. Quieren ser librecambistas, quieren ser aperturistas, cuando el mundo está proteccionista. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que Europa le dijo, minga, no le voy a dar nada de lo que piden. Lo quieren firmar igual. Lo quieren firmar igual. Así que yo advierto que si se firma el acuerdo de compras gubernamentales del OMC, que es lo que pide Europa, si se le da trato preferencial y se limita el trato especial y diferenciado a los países del Mercosur, todo esto es letra muerta. Todo esto es letra muerta. Así que cuando nos enteremos que están tratando de aprobar ese pacto Unión Europea-Mercosur, del que no sabemos una palabra, ni nosotros, ni los sindicatos, ni los empresarios, ni siquiera los sindicatos y empresarios europeos. Se está negociando en un cuarto de 2x2 porque es una vergüenza. Entonces yo lo que quiero decir es que todo lo que vamos a aprobar después le va a caber a todas las empresas. Sale mal, ese no va a servir para nada. Por eso yo advierto que nosotros tenemos una mala ley, con un gobierno que ni siquiera aplica una mala ley. Vamos a aprobar una ley mejor, para mí insuficiente, pero mejor, y para nuestro bloque insuficiente. Nosotros la vamos a votar en general, vamos a proponer algunos cambios en particular para darle más fuerza a la idea de compra nacional, pero lo que me parece es que acá de fondo lo que no funciona es que un gobierno neoliberal no va a industrializar nunca la Argentina, nunca lo ha hecho en ningún país del mundo. En la Argentina desindustrializó y eso mismo es lo que está ocurriendo. Hay que ser ciego para no verlo. Tampoco querramos limpiarle la cara al gobierno diciendo que ahora le preocupa la industria con el compre nacional. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.